Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Hace 20 días, un artículo de la revista Foreign Affairs aseguró que América Latina será una prioridad para el gobierno de Donald Trump. El texto afirma que el nuevo presidente estadounidense dejará atrás más de 3 décadas en las que la Casa Blanca descuidó la región. ¿Cómo entender estas aseveraciones? Hablamos en Nueva York con el autor del artículo, el director de America's Quarterly, Brian Winter. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 3 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. Hace 3 semanas, la revista Foreign Affairs publicó un artículo que llamó la atención. Se titula Latin America is about to become a priority for U.S. foreign policy. América Latina está a punto de convertirse en una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos. El artículo señala que Donald Trump, que tomará nuevamente posesión de la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, es decir, en poco más de 2 semanas, dejará atrás más de 30 años de benign neglect, o sea, descuido benigno o ignorancia benigna. Recientemente, para hablar sobre el artículo, llamamos a Nueva York a su autor, el director de la revista America's Quarterly, Brian Winter. Hoy publicamos el diálogo completo. Lo primero que le preguntamos a Winter es por qué afirma lo que aparece como título en el texto. Juan Carlos, gracias como siempre por la invitación. Bueno, sí, efectivamente creo que es un gobierno que va a prestar mucha atención a América Latina. Mucho más, en mi opinión, que el primer mandato de Donald Trump. Y bueno, el motivo es principalmente porque las prioridades domésticas de Donald Trump, que incluyen acabar con la inmigración irregular, parar el tráfico de fentanilo y otras drogas y reducir el flujo de bienes chinos en los Estados Unidos. Todas esas prioridades dependen de la política hacia América Latina. Eran prioridades también durante el primer mandato, pero esta vez Donald Trump tendrá, mucho más poder. Ya ganó el voto popular, cosa que obviamente no pasó en el primer mandato. Tendrá control de las dos cámaras del Congreso. Y bueno, también la realidad ha cambiado. Ha habido un aumento, obviamente, en el flujo de migrantes y narcóticos desde que ocupó la Casa Blanca la primera vez. Y por eso tendrá más apoyo y más voluntad de implementar aranceles, sanciones y posiblemente también algún tipo de acción militar limitada, como el uso de drones contra los carteles en México, para tratar de lograr sus objetivos. Es una situación imprevisible. Tratar de adivinar el futuro con Donald Trump siempre es un riesgo, pero para ese artículo que mencionaste para Foreign Affairs, tuve un diálogo con varios amigos y contactos en el Partido Republicano, incluyendo algunos ex asesores de Trump en el primer mandato. Y hay ciertas divergencias sobre las tácticas, pero nadie duda que América Latina tendrá un papel mucho más central en este gobierno y que veremos un Donald Trump, más Trump, si quieres, que en el primer gobierno, con menos dudas, con más poder y más voluntad de tratar de lograr sus objetivos.
Iragorri también le preguntó a Brian Winter si no resultará complicado para Trump centrarse en América Latina cuando en la región hay presidentes de una línea ideológica distinta, como Claudia Sheinbaum en México, Lula da Silva en el Brasil y Gustavo Petro acá en Colombia. Bueno, Juan Carlos, es precisamente por eso que Donald Trump está usando amenazas como parte de su estrategia para conseguir lo que quiere. Él sabe que no va a poder contar con la colaboración automática de líderes que tienen otras ideas. Y por eso él está hablando tanto de aranceles. Y va a usarlos contra líderes, sean de izquierda, sean de derecha, si no colaboran con sus prioridades, que son principalmente la reducción del flujo de migrantes y narcóticos. No es, digamos, se ha reclamado en los últimos tiempos en países de Colombia y también como Perú, también de una cierta narcotización de la relación con Estados Unidos. La queja de que Estados Unidos solo piensa en el flujo de drogas cuando piensa en las relaciones bilaterales. Yo creo que en los próximos meses veremos una cierta migratización donde usa la migración o lo deja como la primera prioridad, no solo en la relación con México, sino con países como Guatemala, Panamá y otros países que están en la ruta de migrantes para los Estados Unidos. No va a agradar a todos. Yo veo un cierto riesgo, especialmente en el caso de Colombia, de que un presidente como Gustavo Petro tal vez no quiera asumir o atender a todos los pedidos de Donald Trump. Y ahí sí podríamos ver una cierta chispas, digamos, porque nuevamente Donald Trump no va a ser tímido en la búsqueda de implementar su agenda y de tratar de convencer a otros países de que lo ayuden. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Sobre la política de Trump frente a América Latina, Juan Carlos le preguntó a sí mismo a Brian Winter sobre qué hará ahora la Casa Blanca respecto a regímenes dictatoriales como el de Miguel Díaz-Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, Juan Carlos, como mencioné, tuve ese diálogo con varios contactos en el Partido Republicano y yo obviamente le hice esa pregunta a todos y todos tenían más o menos la misma respuesta, de que nadie sabe qué va a hacer Donald Trump con los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, las tres dictaduras de América Latina. Porque por un lado es cierto que Donald Trump adoptó una estrategia de máxima presión, de sanciones masivas contra Venezuela y el dictador Nicolás Maduro durante su primer mandato. También reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo del país. Y fue una decisión que fue apoyada en ese momento por varios otros gobiernos de América Latina, también por Canadá y la Unión Europea, entre otros. Pero esa estrategia fracasó. Maduro sigue, obviamente, y muchos creen que también ayudó a profundizar la crisis económica en Venezuela, lo cual también contribuyó a un éxodo más grande de migrantes venezolanos para Estados Unidos y otros países de la región. El gobierno Biden también trató de negociar con Maduro, buscó otra estrategia, también fracasó. Hubo elecciones en Venezuela en julio,
pero Maduro recurrió a un fraude masivo y más detenciones de opositores. Bueno, la pregunta es si Donald Trump va a seguir la línea más o menos de Biden o si va a volver a su postura anterior de tratar de adoptar sanciones para presionar el gobierno y tal vez una transición democrática. Y por lo que yo sé, hay una cierta divergencia entre sus asesores sobre qué hacer con esa cuestión. Hay líderes como Mario Díaz-Balart, el congresista de Florida, que dijo recientemente que son regímenes que son débiles y tal vez al borde del colapso. Pero también hay otros republicanos que recuerdan la experiencia del primer mandato y que temen que más sanciones solo produciría otro flujo de migraciones, de migrantes venezolanos para fuera del país. Así que muy difícil saber. Donald Trump también se orgullece de su imprevisibilidad, pero no está claro, básicamente una pelea, Juan Carlos, entre los que están pensando principalmente en la migración y otros que piensan en tratar de producir un cambio democrático, no solo en Venezuela, sino en Cuba y Nicaragua también. Finalmente le preguntamos a Brian Winter cómo podrá competir Estados Unidos con la creciente influencia de la China en América Latina. Es que oigan este dato, en 2002 la inversión china en la región era de $18,000 millones, hoy es de $400,000 millones. Por un lado, Juan Carlos, es muy difícil para los Estados Unidos competir con China, porque son sistemas diferentes. Estados Unidos no puede ordenar directamente a sus empresas a invertir en el mundo, como hace el gobierno chino con sus empresas, casi todas que tienen algún lazo con el Estado. También es cierto que las empresas chinas, por ese motivo, pueden invertir pensando más en el mediano plazo, en un horizonte de muchos años para recuperar el dinero o hacerlo por motivos que son puramente geopolíticos. Estados Unidos no puede hacer eso. El gobierno americano tiene algunas herramientas, bancos como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, otras instituciones como el Development Finance Corporation, que puede ayudar a atenuar ciertos riesgos y incentivar el sector privado a invertir. Pero no, hay que reconocerlo, Juan Carlos, competir con China no ha sido fácil en los últimos tiempos. Al mismo tiempo, yo he escuchado en mis visitas y mis viajes a lo largo de la región, por un lado, casi todos, no todos, pero la mayoría de los funcionarios de gobierno, sean de izquierda o derecha, dicen que si pudieran elegir entre la inversión americana o la inversión china, optarían por la inversión americana, más por los lazos culturales, familiares y sociales que ha habido, y también valores compartidos, nuevamente no por todos, pero por muchos. Y yo creo que especialmente en el 2024, Juan Carlos, yo escuché una conciencia que tal vez esa narrativa que todos tenían hace 5 años, que China está en ascenso y Estados Unidos está en decadencia, que era una narrativa que escuchabas en casi todas las capitales. Ahora esas opiniones están cambiando un poco. Ojo, yo también, sinceramente, creía eso en el 2018 y el 2019. Pero ahora tenemos más conciencia de los problemas de China, los problemas demográficos, que son muy graves,
el menor dinamismo de lo que existe del sector privado en China también ha sido un factor, con una reducción real en la cantidad de inversiones que van hacia el mundo y América Latina en especial. Estados Unidos también tiene todos sus problemas y desafíos, que no son pocos, pero el dinamismo de nuestra economía, por lo menos hasta ahora, ha sorprendido a muchos, inclusive a mí. Las nuevas fronteras de la economía en la tecnología, en la inteligencia artificial y otras cosas señalan un dinamismo que va a continuar en los próximos años. Así que esa ecuación que todos tienen para juzgar cómo hacer ese equilibrio entre China y Estados Unidos viene, yo creo que cambiando un poco en los últimos tiempos. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.